Lo que usted no ve en estas imágenes es la otra cara de las protestas. Sus consecuencias económicas, las cuales analizaremos a continuación. Pero antes, veamos un breve resumen de algunas movilizaciones registradas. En 2010 hubo protestas contra la Ley 30, conocida como Ley Chorizo, que modificaba leyes laborales y ambientales. En 2011, manifestaciones contra un proyecto hidroeléctrico ubicado sobre el río Tabasará. 2012, protestas en la costa atlántica por la aprobación de la Ley 72, que permitía la venta de terrenos de la zona libre de Colón. Entre 2014 y 2015, comunidades indígenas y grupos ambientalistas nuevamente protestaron contra proyectos hidroeléctricos. 2022, protestas por el alto costo de la vida. Octubre de 2023, estalló una nueva ola de protestas por la aprobación de un contrato minero. La presión social llevó a la Corte a declarar inconstitucional dicho contrato en noviembre de 2023. Este año, un grupo de docentes inició una huelga para pedir la derogación de la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social, entre otras peticiones. Y ahora estamos aquí. Luego de más de un mes de protestas en Bocas del Toro, el saldo es paralización económica de esa región, la salida de Chiquita Panamá y el despido de alrededor de 5,000 empleados. Mientras la atención se concentra en las demandas sociales y derechos ciudadanos, hay una historia que pocas veces se cuenta: el impacto de las protestas en la atracción de inversiones. Frente a estas situaciones existe una pausa en la cual, hasta que no haya nuevamente una estabilidad, no van a ver con buenos ojos una inversión en este país. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, en 2023, Panamá registró 64.768 millones de dólares en inversión extranjera directa. Esto representa un incremento del 3.5% con respecto al año anterior. Sin embargo, a pesar del crecimiento, el país no logró posicionarse entre los 3 principales destinos de la región. Nosotros medimos mucho cómo es la inversión extranjera directa, porque esta tiene que estar en niveles como los que tuvimos en alrededor del 2015-2016, que eran de cerca de 4.000 millones y que tenemos que volver a recuperar. Pero las consecuencias de las protestas también las perciben inversionistas locales. Un ejemplo de esta situación lo está sufriendo el sector turismo en Bocas del Toro. Nosotros no somos Bocas del Toro, nosotros somos una marca país. Nosotros representamos el turismo en Panamá. Digan lo que digan, cuando un turista sale hablando mal de Bocas del Toro, no sale hablando mal de la isla, sale hablando mal de Panamá. Precisamente esas afectaciones laborales se han convertido en la crónica de una muerte anunciada al observar cómo han repercutido las grandes protestas como las ocurridas con la minería. Esas protestas en aquel momento originaron, la pérdida del grado de inversión y la pérdida de 54.107 empleos formales no agrícolas, la peor catástrofe laboral después de la pandemia. Sin embargo, no todos están de acuerdo con una posible reapertura de la mina ubicada en Donoso. Y nosotros queremos que se respete el Estado de Derecho. Tenemos 2 fallos de inconstitucionalidad, 2017, 2023. Tenemos una ley de moratoria minera 407 del 2023. A raíz de estas manifestaciones, Quevedo advierte que la conflictividad social no solo ahuyenta la inversión, también deteriora el empleo formal. Con cifras en mano sostiene que en los últimos 12 años el país ha cambiado estabilidad laboral por informalidad y burocracia. Hoy tenemos 24.000 asalariados privados menos que en agosto del 2012, según el informe de la Contraloría de octubre del 2024. Pero tenemos 63.000 funcionarios y 264.000 informales más. Esto quiere decir que en esos 12 años, cada trabajador privado que perdió su empleo fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 10 informales. Desde la Cámara Panameña de la Construcción también se hace un balance del impacto que dejó la reciente huelga del Suntrax. Cuando hay irregularidades que afectan por espacio de 4 o 5 semanas, inicialmente habíamos hecho una estimación de 90 millones diarios. Entonces estamos hablando de que esto va a afectar en una escala de cientos de millones de dólares a ese aporte anual que hace la construcción al PIB. Aunque la construcción no ha sido el único sector golpeado,
Otro de los más afectados por las protestas en los últimos años ha sido el de los bares, restaurantes y discotecas. Nuestro segmento para el año 2020 estaba hablando que tenía agremiada alrededor de 546 empresas. 5 años después, agremiados, contamos con 160 empresas. Eso significa que estamos alrededor de 25%, 30%. ¿Y qué pasó con el otro 75%? Te voy a decir qué pasó. O cerró, o tuvo que vender, o tuvo que dejar la actividad a la que se dedicaba. Y con el cierre de negocios, vino una consecuencia inevitable: la caída estrepitosa de la empleomanía en estos sectores. Nosotros generáramos en el 2020 alrededor de 10.000 empleos directos y 20.000 indirectos. Hoy en día esa cifra cambia drásticamente, porque entre directos e indirectos nuestro segmento solamente está generando 6.000 empleos. Después del estallido social por el tema minero, el rechazo a la Ley 462 sigue marcando la agenda informativa del país. Mira, aquí estuvimos con lo de la ley de la Caja del Seguro Social, 2 meses con la famosa conversa en la presidencia, después otros 2 meses en la asamblea, y es falso que ahí hubo discusión. Ahí cada uno planteó la opinión, pero no hubo ninguna discusión. Una visión crítica que no es compartida por todos. En el sector empresarial se cuestiona la legitimidad de estas protestas. Esta protesta en particular, nosotros sentimos que no es legítima. ¿Por qué? Porque ellos están desconociendo los canales democráticos con los cuales se aprobó la ley, donde ellos participaron. Y mientras tanto, el tira y jala por la Ley 462, la huelga docente continúa. Este año se gradúan 40.000 muchachos de las escuelas públicas. Estos muchachos, en sus últimos 6 años, han perdido casi 500 días de clases. Un muchacho que ha perdido 500 días de clases, que durante su secundaria, en los últimos 6 años, debieron haber ido a la escuela 1.200 días y han perdido 500 días. Por supuesto, su productividad, ya sea en el trabajo o en la educación, va a ser afectada. Lo cierto es que en las filas magisteriales insisten en que las luchas tienen fundamento y responden a necesidades reales. Nunca va a ser protestar por protestar, siempre habrá una circunstancia, ya sea que en un centro escolar falten docentes, ya sea que en un centro escolar las infraestructuras estén en mal estado, ya sea que en un centro escolar no haya agua. Los números no mienten. Las manifestaciones tienen un costo económico real. El desafío para Panamá no es silenciar el descontento, sino encontrar formas de canalizarlo, porque tanto el manifestante, el empresario, como el trabajador o el inversionista comparten algo en común. Todos quieren un país próspero. Celidet Cortés, Telemetro reporta.